La siguiente historia tiene lugar entre el año 1081 y el 1261. Con la llegada de Alejo I, la familia de terratenientes Comneno se hizo con el trono del Imperio Bizantino. La corte y residencia oficial del monarca se trasladaría al Palacio de Blanquerna, situado en un suburbio de la parte noreste de la capital. Su gobierno empezó con la invasión normanda liderada por Roberto Guiscardo. El ejército mercenario de Alejo, conformado por bizantinos, turcos y de otros grupos, lograron detener su avance por los Balcanes con bastante esfuerzo, y gracias a la ayuda veneciana les liberó a estos de impuestos comerciales en Bizancio. Otro peligro lo representaba la secta cristiana de los Bogomilos, surgida en Bulgaria con influencia pauliciana y que rechazaba todo lo material. Esta herejía se fue extendiendo con rapidez por todo el imperio y empezaba a ser un problema. Bizancio necesitaba gente ruda y cachas, no santurrones apáticos. El milenarismo va a llegar. Más problemas comenzaron en los siguientes años, cuando los pechenegos invadieron toda Tracia y se propusieron asediar Constantinopla. La derrota en la batalla de Drastar fue brutal, pero Alejo logró solventar la situación aliándose con los cumanos. Todos juntos se cargaron a los pechenegos en la batalla de Lebunión y más tarde ocuparon sus territorios. Al final Alejo solo logró cambiar unos enemigos por otros. Muchas de las historias de su reinado fueron recogidas por su hija Ana Comneno en la Alexiada, siendo una de las primeras mujeres historiadoras que conozcamos. Es una mujer digna de admirar. Alejo I logró superar todas estas eventualidades, pero le quedaba un gran enemigo por batir, los turcos selyúcidas. El bizantino estaba de suerte porque por guerras civiles y mierdas los selyúcidas se habían fragmentado en los sultanatos de Rum o Konya, el reino armenio de Cilicia y los reinos de Alepo y Siria. Era el mejor momento para atacar sin duda, pero no le quedaban casi efectivos. ¿Qué hacer? Alejo habló con el Papa Urbano II para ver si Europa Occidental estaba dispuesta a ayudarle en la tarea y de paso recuperar Tierra Santa, aquel lugar tan mítico donde había nacido Jesucristo y que estaba invadido por musulmanes. A cambio de la ayuda, Alejo pondría fin al cisma, o eso decía. Urbano II acabó convencido y en el concilio de Clermont declaró el inicio de la primera cruzada. Todo el mundo, fuera cual fuera su condición, estaba llamado a las armas para recuperar Tierra Santa. Mucha gente se unió, pero la mayoría eran pobres sin experiencia militar y no estaban organizados en absoluto. Se pegaron una buena caminata por Europa hasta llegar a Constantinopla y Alejo se quedó flipando con la chusma que le había llegado dirigida por un tal Pedro el Ermitaño. Les mandó rapidito a Siria y el resultado os lo podéis imaginar. Los turcos mataron a casi todos. Luego ya, en 1097, llegaron los nobles franceses y normandos, que estos sí estaban más preparados. Alejo recibió a su líder, Godofredo de Bouillon, con bastante pompa, pero era postureo total, no se fiaba de ellos ni un pelo. Los turcos rindieron Nicea a los bizantinos antes de que los cruzados la saquearan, y estos después tomaron Quíos, Rodas, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Sardes, Antioquía y finalmente, en 1099, las tropas de Raimundo IV de Toulouse lograron capturar Jerusalén. Eso está muy bien. Estos cruzados, que eran en su mayoría caballeros de la baja nobleza, fundaron señoríos latinos propios, que en Europa no les habrían dejado tener. Godofredo de Bouillon se coronó rey de Jerusalén, Bohemundo de Tarento fue el señor de Antioquía y Balduino de Bolonia creó el condado de Edesa. Alepo, lo que ahora es Siria, continuó en manos de los árabes, así como el reino de Damasco, gobernado por una familia selyúcida. Poco después surgiría el pequeño condado costero de Trípoli, conquistado por Raimundo IV de Toulouse. Ya hablaré de todo esto más en detalle en futuros episodios. Al final, a Alejo I le salió bien el asunto y nunca reconoció al Papa como autoridad suprema religiosa. ¿Ah? ¿Направление? Какое направление? Le sucedió en el trono su hijo Juan II. Tuvo fama de ser un rey bastante bueno, que además derrotó a los pechenegos definitivamente en la batalla de Beroya de 1122, también llamada Stara Zagora, y después fulminó a húngaros y serbios. Sin embargo, poquita información se ha conservado sobre su reinado. Se casó con Pirosca de Hungría, luego llamada Irene, y de ahí salió su heredero, Manuel I, coronado en 1143. Manuel fue un gran amante de la cultura occidental, de hecho fue muy amigo del emperador del Sacro Imperio, Conrado III.
Fue un caballero enérgico, luchador y con mucho carisma. La ciudad de Edesa fue asaltada por los selyúcidas y el príncipe de Antioquía Raimundo tuvo que pedir sopitas a Manuel. Ante la invasión, el papa Eugenio III convocó en 1145 la Segunda Cruzada. Esto a Manuel no le apetecía una mierda, ya que en la primera su imperio se había llenado de vándalos que saqueaban y lo dejaban todo hecho una mierda. De hecho, el nuevo príncipe de Antioquía, Reinaldo de Chatillon, saqueó Chipre de forma brutal, mutilando a los soldados capturados, y Manuel se cabreó tanto que fue a por ellos e invadió Cilicia, los aliados del tipo. Al final Reinaldo le pidió perdón a Manuel y juró vasallaje con una soga al cuello y vestido de saco. Sí, ahora. Manuel estaba interesado en reconquistar la Italia de los normandos y también quería debilitar el poder de su competencia comercial, Venecia. Por ello firmó acuerdos comerciales con las otras dos repúblicas italianas, Pisa y Génova, y los venecianos se picaron mazo y aquí empezó un pequeño conflicto que acabó con esta gente expulsada del mar Egeo. Otro de sus objetivos fue Hungría. Como su madre era una princesa de allí, se sentía con derecho sobre la corona y quería que el rey Geza II le rindiera vasallaje. Hubo guerra y Manuel I acabó desistiendo. Con la paz, los hermanos del búlgaro, Esteban y Ladislao, se mudaron a la corte bizantina en plan colegis, pero una década después, con la muerte de Geza II, llegó al trono su hijo Esteban III. Manuel I empezó una guerra para colocar en el trono húngaro a los dos hermanos del muerto, primero a Ladislao II y después Esteban IV. Los dos murieron, y Manuel logró resolver la situación casando a su hija María con el hermano de Esteban III. Al final de la guerra, este se convirtió en Bela III de Hungría. En los siguientes años preparó junto a los cruzados de Jerusalén un asalto a Egipto, que fue un auténtico fracaso. En el año 1161, un líder kurdo llamado Saladino fue a ayudar a los egipcios del ataque de los cruzados, y con la tontería se hizo con el control de todo Egipto, expulsando al califato fatimí y fundando el sultanato de la dinastía Ayubí. Poco después, las tropas bizantinas fueron emboscadas en un estrecho paso al sur de Anatolia por los selyúcidas, en la batalla de Miriocéfalo, y Manuel I se puso pachucho y 4 años después la palmó. Esta victoria de Rum significó su asentamiento definitivo por gran parte de Anatolia. Para ya, macho, porque me estás poniendo pero fino. En Jerusalén mandaba Balduino IV el leproso, el de la peli del Reino de los Cielos, y tuvo un fuerte encontronazo con los musulmanes liderados por Saladino. Fueron años de intensas batallas y finalmente en 1187 Saladino logró tomar Jerusalén y expulsar a los cruzados cristianos de la ciudad. Debido a esta invasión, el Papa Gregorio VIII convocó la Tercera Cruzada. Fue en esta contienda en la que se involucraron reyes y grandes señores europeos, Felipe II de Francia, Ricardo I Corazón de León de Inglaterra y Federico I Barbarroja de Germania, quien perdería la vida durante el conflicto. Aunque lograron conquistar la ciudad de Acre y también Jaffa, tuvieron que olvidarse de Jerusalén, pues sus fuerzas acabaron mermadas por diferentes enfermedades. Además, durante el conflicto, Bizancio se quedó sin la isla de Chipre. El primer videojuego de Assassin's Creed transcurre durante esta época, por cierto. Entre la crisis económica, la falta de efectivos militares y la pérdida de territorio, al nuevo monarca Andrónico I todo el mundo se le subía la chepa. Bulgaria se independizó en el Segundo Imperio Búlgaro, y años después su líder Kaloyan asaltaría la ciudad de Varna gracias a una enorme torre de asedio capaz de atravesar el foso de la muralla. El viejales de Andrónico I solo reinó 2 años y tuvo una muerte horrible, pero la historia de este Andrónico es para hacerle una película. Otro día la contaré en detalle. Tras derrocar a Andrónico I, el nuevo emperador fue Isaac II de la familia de los Ángelo, que era una rama de los Comneno. No duró mucho, pues su ambicioso hermano Alejo III le echó del poder y le sacó los ojos. Son sus tradiciones y hay que respetarlas. Este Isaac II tenía un hijo llamado también Alejo, y cuando se hizo mayor, decidió rebelarse contra su malvado tío y liarla pardísima. La muerte de Saladino en el año 1193 hizo que el Papa Inocencio III empezara a organizar una nueva cruzada para tomar Jerusalén. En 1202, el pequeño Alejo escapó de Constantinopla, llegó a Venecia y pidió ayuda a estos caballeros cruzados prometiéndoles mucha pasta. Así, esta cuarta cruzada se desvió de Tierra Santa y puso rumbo a la capital bizantina para echar al usurpador del trono. El asedio de la ciudad por parte de los cruzados comenzó y Alejo III, cuyas decisiones políticas le habían creado muchas enemistades, acabó siendo expulsado. El ciego Isaac II y Alejo IV, padre e hijo, recuperaron el trono que legítimamente les pertenecía gracias al duque de Venecia, Enrico Dándolo. El problema fue que ahora los cruzados querían cobrar y las arcas estaban vacías. Alejo IV se vio
vio incapaz de manejar la situación y además el marido de una de las hijas de Alejo III, Alejo V Murzuflo, de la familia de los ducas, logró cargarse al chaval y se proclamó emperador en enero de 1204. Esto fue una excusa maravillosa para que los cruzados tomaran el control directo de Constantinopla en abril de ese mismo año. El asedio fue duro debido a las fuertes murallas y a las catapultas bizantinas, pero los cruzados venecianos contaron con barcos con plataformas levadizas, que sortearon gran parte de los obstáculos. Una vez atravesaron las murallas apenas hubo oposición. Los soldados cruzados saquearon con gran violencia la capital más rica de toda Europa, y se hicieron con su control efectivo repartiéndose todo el territorio. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? En 1204 el Imperio Bizantino fue desarticulado y se dividió en dos. El Imperio Latino, dominado por los cruzados, fue liderado por el conde de Flandes Balduino I. Sin embargo, este tipo nunca tendría gran control de otra cosa que no fuera Constantinopla. Los venecianos se repartieron gran parte de las islas griegas, y el reino de Tesalónica, el ducado de Atenas y el principado francés de Acaya o de Morea estuvieron gobernados por los demás cruzados. La familia bizantina de los Comneno, por su parte, conservó el control de varios territorios. Uno sería el despotado de Epiro, dirigido por Miguel I y con capital en Arta. Los déspotas en aquella época eran parientes del emperador, no tenía el significado de hoy en día. Otro fue el Imperio de Trebisonda, fundado por Alejo y David Comneno, nietos de Andrónico I y aliados de la reina Tamara de Georgia. Los líderes bizantinos crearon el estado griego más potente, el Imperio de Nicea. Teodoro I Láscaris, casado con una comnena, comenzó una dinastía que intentaría volver a unificar todo el imperio perdido. En 1211 se enfrentó en Antioquía al sultán de Rum, Kaikosru, y se lo cepilló, ganando como trofeo su cabeza. ¡Huele a rencor! ¡Huele a rencor! Por otro lado, el pobre Balduino I tuvo un traspiés en Adrianópolis y acabó siendo capturado por el zar búlgaro Kaloyan, que acabó asesinándole. Este caudillo estaba que se salía, era muy puto amo, y decidió invadir gran parte del territorio cruzado. En el año 1224, el déspota de Epiro, Teodoro Ángel, se apoderó del reino de Tesalónica, fraccionando de forma considerable el imperio latino. En los años siguientes, el emperador de Nicea, Juan III Vatatzes, consiguió recuperar gran parte de Tesalia y Tracia de manos de los epirotas y los búlgaros. Pero cuando todo parece ir a mejor, siempre viene alguien nuevo a tocar los cojones, y es que por el año 1243, los mongoles hicieron su aparición en Oriente Próximo y se comieron media Anatolia tras la batalla de Kos Dagh. En 1250 los caballeros de la Séptima Cruzada atacaron Egipto. El sultán Ayubí al-Salí decidió reclutar esclavos jóvenes no islamizados, los Mamluk, y entrenarlos como soldados. A la muerte del sultán, el jefe de estos esclavos guerreros, Aybak, puso en el trono a la viuda, pero eso de que mandara una mujer encendió tanto los ánimos que Aybak se autoproclamó el mismo sultán, y aquí empieza la historia del sultanato de los mamelucos, con capital en el Cairo. Poquito después, el gran imperio mongol redujo Bagdad a cenizas, sometiendo a los últimos abasíes, y su enorme imperio se dividió en varios kanatos, siendo llamado el de Oriente Medio el Ilkhanato, liderado por los iljaníes de Irán. Teodoro II Láscaris murió y el trono fue a parar a su hijo de 8 años, Juan IV. Se necesitaba un regente y su primo segundo, Miguel VIII, de la familia de los paleólogos, dio un golpe de estado y gobernó como emperador asociado. Hacia el año 1259 decidió cortar por lo sano, sacó a su primo los ojos y gobernó en solitario, dando comienzo a la dinastía paleóloga, la última dinastía bizantina. Y no desenterraban huesos de dinosaurio. Fue este Miguel Paleólogo quien logró reclutar un ejército y una flota con ayuda de Génova y poner rumbo a Constantinopla, gobernada por Balduino II. De este se cuenta que estaba tan desesperado porque los occidentales le dieran dinero para defenderse que empeñó a su propio hijo a los venecianos. Desde luego, es una buena idea. En la batalla de Pelagonia, los nicenos derrotaron a Acaya, Epiro y a los sicilianos, lo que supuso vía libre hacia la capital. Balduino II, acojonado, huyó y las tropas de Miguel VIII lograron recuperar la capital. Era el año 1261 y tras casi 60 años de interludio, el imperio bizantino volvía a resurgir con fuerza, pero solo para volver a caer 200 años después. Recuerda que puedes meterte más historia en vena con mi libro Imperios y Espadazos, con toda la información más ampliada, con más civilizaciones, más batallas, más anécdotas, cientos de curiosidades y contado en pequeños capítulos ordenados por orden cronológico. Gracias a todos a los que compartís los vídeos y también gracias a los Patreons que sacan adelante este megaproyecto de resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Nos vemos en el próximo vídeo.